Buenos días, queridos alumnos del ensino medio del Colegio Objetivo de Ñandeara. Aquí es la profesora Carol. Espero que estén muy bien. Estoy acompañando las visualizaciones en el canal. Hay muchas personas que no están visualizando. Eso preocupa-me porque no estamos de vacaciones y los estudios son muy importantes para que no sea algo que va a perjudicarlos adelante. Entonces espero que todos acesen las clases y hagan las correcciones debidamente de acuerdo con los días que tenían las clases. Entonces, a empezar, estamos estudiando el pretérito pluscuamperfecto, que es un tiempo verbal referente al pasado, pero es el pasado del pasado. Se forma con el imperfecto más el verbo haber en imperfecto, pretérito imperfecto, más el participio del verbo principal. Entonces, ahora a las correcciones. En ese texto teníais que subrayar todos los verbos que se encuentran en pretérito pluscuamperfecto. Los verbos que están en negrita son los que teníais que señalar, subrayar, perdón. Entonces, vamos a ver. Había dejado, había viajado, había ido, había conseguido, había esforzado y había perdido. Esos son los verbos que teníais que subrayar. Después, tenías un ejercicio donde tienen que relacionar las frases con la acción del verbo. Entonces, cuando entró en el avión es una acción en el pasado. Una acción en el pasado. La espera en el aeropuerto la había dejado muy cansada. Es una acción en el pasado anterior a otra acción también en el pasado. Ahora empieza nueva etapa. Acción en el presente. Entonces tenemos la C, A, B. Después tenéis una tabla. Miren si acertaron. La tabla del verbo haber y del verbo en el participio de los verbos que están entre paréntesis. El verbo haber. Yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ellas, ustedes habían. Participio del verbo salir, salido. Comprar, comprado. Romper, roto. Escribir, escrito. Devolver, devuelto. Resolver, resuelto. Ejercicio 4. Utiliza el pretérito pluscuamperfecto de los verbos indicados entre paréntesis y completa las frases. Los verbos que tenéis que mirar la corrección son los que están en negrita. Se acordó de que no había cogido la cámara para sacar fotos cuando estaba en el autocar. Me di cuenta de que había perdido el billete cuando el revisor me lo pidió. Le había dicho que iba a esperarla en la estación, pero no fue. Habíamos comprado todo para viajar el sábado, pero como llovía mucho decidimos dejarlo para el domingo. No sabía que me habíais llamado. ¿Por qué no me dejasteis un mensaje en el contestador? Nuestros amigos ya habían puesto las maletas en la consigna cuando nos encontramos en la estación de tren. Ya había estado en esa ciudad, pero no sabía que allí había un castillo. Después de hacer ese ejercicio, el próximo les pidió que hicieran la traducción de esas frases que aquí están. Vale lembrar que cuando hacemos la traducción, algunas cosas tienen que ser reformuladas, porque son distintas de un idioma para otro. A veces en español utilizan una estructura
que em português não utilizamos ou em outro idioma. Então, a ver, a primeira, se lembrou de que não havia pegado a câmera para tirar fotos quando estava no ônibus, né? Nós podemos traduzir ali autocar por ônibus. Me dei conta de que havia perdido a passagem quando o condutor me pediu. Se vocês observarem aqui, havia perdido o bilhete, né? A palavra no português ela mudou de gênero, ela passou a ser feminina. Então você tem que mudar o artigo também. Havia dito que ia esperá-la na estação, mas não foi. Havia comprado tudo para viajar sábado, mas como chovia muito, decidimos deixar para domingo. Não sabia que havia me chamado. Por que não me deixais uma mensagem na secretária eletrônica? Nossos amigos já haviam posto as malas no bagageiro quando nos encontramos na estação de trem. Já havia estado nessa cidade, mas não sabia que ali havia um castelo. Bom, pessoal, aqui algumas, alterações para que tenha sentido, porque muitas vezes não é a forma como nós utilizamos na nossa língua, a forma que está em espanhol. Por isso que não dá para fazer uma tradução, às vezes, ao pé da letra ou num Google Tradutor, porque ele não vai observar essa coerência de um idioma para o outro e essas correções que devem ser levadas em conta. Conjuga correctamente os verbos indicados entre paréntesis. Los verbos que están en negrita son los verbos que tenéis que hacer las correcciones debidas. En el aeropuerto de Barajas de Madrid tuvimos un pequeño problema porque nos habíamos equivocado de terminal y no sabíamos cómo ir a la terminal que nos correspondía para facturar el equipaje. Nos dijeron que teníamos que hacer el traslado en un tren automático subterráneo. Voy a hacer una corrección aquí. Subterráneo. Y que el trayecto duraría 4 minutos. Estábamos al borde de un ataque de nervios. Salir corriendo con tantos bultos y maletas y encima buscar un tren subterráneo fue un calvario. Cuando llegamos ya se había formado una larga cola para facturar el equipaje. Eran las 12 de la noche y no habíamos dormido nada la noche anterior porque habíamos ido a una fiesta. Lo mejor de todo es que dormí durante el vuelo y cuando me desperté ya estábamos llegando a Brasil. Quizá essa seja uma atividade mais complexa porque há uma mescla de los tiempos verbales. Pero já aprenderam, já estudaram todos os tempos verbales del pasado. Já estudaram alrededor de los años que están con el idioma. Já estudaram pretérito perfecto, imperfecto, compuesto e agora el pluscuamperfecto. Entonces, no sé cómo se salieron con ese ejercicio, espero que tengan acertado. Caso tengan alguna duda, llámame que voy a intentar sacarlas. Ahora para la semana que viene, aún hay algunos ejercicios acerca del pretérito pluscuamperfecto. Nuestros objetivos son desarrollar el dominio lingüístico de los elementos gramaticales, adquirir vocabulario, interpretación. Entonces aquí tenéis la misma cosa que hicieron. Van a hacer los ejercicios con el pretérito pluscuamperfecto, participios regulares, que es bien más sencillo. Aquí tenéis 18 ejercicios para hacer con el pretérito pluscuamperfecto. Después, algunos ejercicios para entrenar para el ENEM, mismo quien no va a hacer el ENEM en español, para entrenar, porque el aprendizaje siempre es importante. Entonces, aquí tenéis algunas actividades que son bien vueltas a cuestiones de vestibulares, de los exámenes que van a hacer. Tenéis un poema, un género textual que
que muchas veces está presente. Y hay una pregunta. Las preguntas en el ENEM son en portugués, que es algo que facilita muchas veces, que en las pruebas yo no pongo ni las preguntas en portugués y el ENEM pone las cuestiones, las preguntas están en portugués. Entonces, las alternativas también. Después tenéis un texto de interpretación, otro también, un fragmento de la primera canción que trabajo cuando están estudiando el español. Para los que están conmigo desde el 4º año, fue la primera canción que conocieron en el 4º año, y los otros fue la primera canción que conocieron en las respectivas series que estaban a empezar el estudio del español. Entonces, como es una canción de la cultura argentina, es una cantiga que ya fue cobrada en exámenes, yo les traigo aquí para que entrenen, y no podría estar fuera de esta actividad, queridísima, amabilísima Mafalda. Una cuestión de Mafalda que siempre es muy crítica, y que para que piensen ahí un poquito acerca de las críticas de ella en sus tiritas. Entonces es eso, espero que hagan con mucha voluntad, que se empeñen mucho en hacer las actividades. En la próxima clase yo les traigo las respuestas. Una buena semana, se queden con Dios y besitos en sus corazones.